Shalom, bienvenidos queridos hermanos y amigos a la escuela hebraica, Bet Midrash Ivri. Bet Midrash significa escuela y también escuela se dice Bet Sefer, pero Bet Sefer significa escuela simplemente, mientras que Bet Midrash significa escuela, pero también estudio, análisis. Es una escuela de, digamos, de estudios avanzados. Eso es lo que es un Midrash, un Bet Midrash. Así que vamos a, en este día, continuar con la lectura y análisis de la carta, que aunque todo el mundo le llama la carta, para mí es un libro, de Shaul, Pablo, el emisario principal del Mesías para las naciones. Carta a los Romanos, capítulo 7, es el que corresponde para hoy. Así que invito al público en general, ¿verdad? Los que, no solamente los que están acá conmigo, en vivo, que participen después de que yo haga la presentación, que participen también con sus comentarios y preguntas. Y también invito al público en general que nos está viendo en YouTube a que nos visiten acá y se hagan parte también de este grupo de estudio y puedan participar también, ¿verdad? Con algún comentario o alguna pregunta. Y sobre todo que conozcan los hermanos que asisten acá habitualmente los viernes en la noche, ¿verdad? Que como se dice generalmente, que es la noche del Shabbat. Bueno, pues vamos a mostrar el documento y a empezar nuestros comentarios. Ahí tenemos capítulo 7, Perek Zayin. Zayin es el número 7. Y dice así en hebreo, este libro lo he presentado, lo he preparado de esta manera para que los hermanos practiquen la lectura del hebreo, es importante. Y acá tienen el texto hebreo con letras hebreas. Y acá el texto hebreo también. No deja de ser hebreo porque esté con letras españolas. Aló yedatem achai, ki el hayodeim et hatorah, alohi medaber, ki hatorah moshelet ba'adam kol ha'et asher hu chai. Es una pregunta. ¿Ok? Entonces, pasamos a la traducción. ¿No saben ustedes, mis hermanos, eso es lo que significa ajay? Mira que en el hebreo, ajay, mis hermanos. Mira que en la fonética, ajay. ¿No saben ustedes, mis hermanos, porque a los que conocen la Torah yo hablo, dice Shaul, que la Torah tiene jurisdicción sobre el hombre todo el tiempo que él vive? ¿Ok? Este es el fundamento del capítulo 7. La Torah tiene jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que la Torah tiene la capacidad, el poder o la misión de condenar el pecado. Eso es lo que dice en otras partes el Shaul mismo y otros escritores, ¿verdad? Que el pecado es que violación de la ley, que es como se dice generalmente, violación de la Torah, es lo mismo. Y también otros pasajes dice, donde no hay ley, no hay pecado. Porque la misión de la ley o de la Torah es señalar el pecado. Es decirte, estás mal, hiciste eso que hiciste está mal, es pecado y te condena. Por lo tanto, la ley, la Torah, tiene jurisdicción sobre el hombre todo el tiempo que él vive. Ese es un principio sencillo. Una vez que el hombre muere, ya la Torah no tiene jurisdicción sobre él, no manda nada, no tiene nada que ver con ese hombre una vez que muere. Ese es el punto esencial de este capítulo y hay que analizar qué es lo que quiere decir eso y por qué Shaul empieza de esa manera este capítulo. Bueno, pues vamos a ver. Porque ahora va una aplicación de ese principio general. Porque la mujer que está sujeta a un marido, esto es una comparación. Porque la mujer que está sujeta a un marido, obligada está ella mientras su marido vive, según la Torá. Pero si muere el marido, es libre de la ley del esposo. ¿Ok? Libre
La mujer está sujeta a su esposo, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley que une a esos dos seres. Libre. Ahora, falta mucho que decir. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, ciertamente, si se une, esa mujer de la comparación, si se une a otro hombre mientras vive el marido, adúltera será llamada. Pero si muere su marido, libre es de la ley. No será adúltera si viene a ser de otro marido. Sencillo. Él está desglosando el enunciado original. ¿Ok? Para después hacer una aplicación de eso, de esta comparación, a nuestra situación frente a la Torá, frente a las leyes de la Torá, que es la esencia de este capítulo. Por eso, hermanos míos, me gusta el texto hebreo porque en griego dice hermanos nada más. ¿Ve? Mientras que el hebreo tiene ajai. Si fuera hermanos, diría ajim, ¿verdad? Pero ajai, esa terminación ai, significa mí o mío. Por eso, hermanos míos, también ustedes han muerto para la Torá por medio del cuerpo del ungido, el Mashiach, para que vengan a ser de otro, del que resucitó de entre los muertos. ¿Y quién es el que resucitó de entre los muertos? El Mashiach, Yahoshua, llamado también Yeshua en arameo, y llamado Jesús en griego, y de ahí pasó al español como Jesús. Hago estas acotaciones para hermanos que recién nos escuchan a nosotros y quizás no saben de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Ok? Para que venga a ser de otro, del que resucitó entre los muertos, que obviamente está hablando del Mesías, para que produzcan fruto para el Todopoderoso. Ok, hasta ahí no dice mucho, pero sigue con la comparación, ok, del matrimonio en este caso. Dice, porque ahora va la aplicación. Cuando estábamos en la carne, los deseos de los pecados que eran por medio de la Torá obraban en nuestros miembros produciendo fruto para muerte. ¿Qué quiere decir ese lenguaje? Un poquito complicado. Cuando estábamos en la carne, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso no estamos en la carne hoy? No en esta comparación. En esta comparación está diciendo, hablando de un periodo en el que estábamos pecando, conscientemente pecando, violando la ley del Todopoderoso, violando la voluntad, desobedeciendo la voluntad del Padre Todopoderoso, nuestro Creador. Y no conocíamos la verdad, no conocíamos la salvación, no conocíamos al Mashiach, al ungido, al Salvador. De eso está hablando. Eso era cuando estábamos pasado en la carne. Entonces dice que los deseos de los pecados que eran por medio de la Torá, eso de que eran por medio de la Torá, quiere decir pecados que son definidos como pecados en la Torá. ¿Ven el punto? Por eso dice que el pecado es violación de la Torá, de la ley. Aquí está diciendo los deseos humanos, según la carne, que son los que estaban prohibidos por la Torá. ¿Es lo que significa eso? Que eran por medio de la Torá. Quiere decir los pecados que estaban prohibidos por la Torá, como son el adulterio, el robo, etcétera, etcétera, ustedes saben. Dice que esos deseos de nuestra carne obraban en nuestros miembros, produciendo fruto para muerte. En otras palabras, mientras estábamos violando la Torá, eso nos llevaba a la muerte. Y no está hablando aquí de la muerte física y natural que acontece a todo ser humano, porque eso es obvio de que todos vamos a morir, ¿verdad? Pero no está hablando de esa muerte solamente, sino la muerte eterna, que es la condena por la violación de la Torá. ¿Okay? Pero vamos a ir por parte. Vamos al verso 6. Pero ahora, aquí está haciendo un contraste de tiempo, contraste temporal. Pero ahora, lo que dijo antes era lo que éramos antes, lo que dijo en el verso anterior. Ahora dice, pero ahora somos libres de la Torá
por haber muerto a los que nos tenía sujetos para servir en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Eso es lo que dice literalmente el texto. Pero hemos añadido ahí la palabra somos, que no está en hebreo, y la palabra de la deuda, que no está en el texto hebreo, pero es una adición intencional para ofrecer una explicación. ¿Ok? Porque eso es lo que significa ese texto. Si usted lo lee sin esas palabras, vamos a leer, ya lo hicimos, pero vamos a repetir. Pero ahora, libres de la Torá, por haber muerto a lo que nos tenía sujetos para servir en novedad de vida y no en vejez de letra. Ok, vamos a ampliar un poquito ahora. El verbo somos, a menudo hay que añadirlo en la traducción de casi cualquier texto hebreo, porque en el texto hebreo, bueno, no siempre, pero a menudo se omiten algunos verbos, como por ejemplo el verbo estar, el verbo ser. A menudo no se usa en el texto hebreo, pero cuando se traduce hay que añadirlo, porque si no, no tiene sentido la oración. Ahora, ¿de qué somos libres? ¿De la Torá? ¿En qué sentido somos libres? ¿De que ahora no tenemos que obedecerla? No. Somos libres de la deuda que teníamos con la Torá. ¿Y cuál es la deuda? La muerte, la vida. O sea, debíamos la vida, merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque habíamos violado la ley del Todopoderoso, la Torá. Por eso ahí hay que sobreentender que cuando dice somos libres de la Torá, no quiere decir que somos libres para vivir sin ley como nos parezca. No, sino que somos libres de la condenación de la Torá. Ya la Torá no nos condena. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos, hemos muerto, no estamos ahora, porque fuimos resucitados, pero estuvimos muertos. Porque estos son, hermanos, estos son conceptos profundos que quizá los hermanitos más nuevos no comprendan de momento, pero los que ya están más avanzados en las escrituras están comprendiendo. Según el Mashiach, perdón, el Mashiach murió y resucitó de los muertos. Eso es lo que se significa con el bautismo, lo que llaman el bautismo en griego, con la inmersión, con la inmersión en agua, ¿verdad? Es la muerte del Mashiach y su resurrección. Y dice Shaul que con él morimos y con él fuimos resucitados. De eso que está hablando aquí. Entonces ahora somos libres de la deuda de la Torá o somos libres de la condenación de la Torá. Ya no nos condena. ¿Por qué? Porque fuimos muertos. Por eso él hizo la comparación del hombre que está casado o de la mujer que está casada con un hombre. Si él muere, ella queda libre de los compromisos que tenía con ese hombre. Pues así, al morir nosotros en un sentido espiritual, obviamente, quedamos libres del compromiso que teníamos con la Torá. ¿Cuál es el compromiso? Porque la Torá nos condena a muerte porque la violamos, la habíamos violado. Entonces dice ahora que al morir nosotros ya somos libres a haber muerto a lo que nos tenía sujetos. ¿Qué era lo que nos tenía sujetos? El pecado. No es la Torá. Lo que nos tenía sujetos a muerte era el pecado. De eso es que estamos libres, para servir en novedad de espíritu y no en vejez de letra. O sea, no con la condenación que nos imponía antes la Torá, sino que ahora vivimos en un nuevo espíritu. Es como que resucitamos. Es el mismo concepto de la muerte y la vida. Digo, de la muerte y la resurrección, literal. Aquí en el ámbito espiritual se aplica igual. Habíamos pecado, merecíamos la muerte, pues morimos. Pero en el Mesías, ¿verdad? Espiritualmente. Según Shaul, nosotros estábamos dentro del Mesías cuando él murió. Y de igual manera estábamos dentro del Mesías cuando él resucitó. Y de eso es que está hablando aquí. Y ahora servimos en novedad de vida, una vida nueva, otra vida, no la misma que teníamos antes en nuestra relación con la Torá, que era una relación de desobediencia, de pecado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pues diremos? Sigue él preguntando. ¿Es la Torá pecado? De ninguna manera. Jalil, dice en hebreo. Antes lo habíamos notado esa palabrita, miren aquí. Jalila. Eso quiere decir de ningún modo, de ninguna manera. Se puede traducir también, por supuesto que no. ¿Es la Torá pecado? Por supuesto que no.
Y dice, yo no conocí el pecado, sino por medio de la Torá. A los que prefieren la palabra ley, también, por medio de la ley, es lo mismo. Porque tampoco la codicia conocería si no dijera la Torá, no codiciarás. Agarren ese concepto. Porque si es verdad lo que predican algunos evangélicos, cristianos, evangélicos y católicos, y no tanto los católicos, mayormente los evangélicos, de que ya no hay que observar ninguna de esas leyes de la Torá, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Ah, entonces no hay pecado. Entonces, nada, si eso fuera verdad, nada de lo que usted hace o haría sería pecado. Porque es lo que dice ahí, tampoco la codicia conocería si no dijera la Torá, no codiciarás. Pero como existe la Torá, como no es verdad que fue abolida, como está en vigencia, por todo lo que dice Shaul, Pablo, sabemos que está en vigencia, pues entonces ahora conocemos, si hacemos eso, ¿verdad? Si la violamos, ahí conocemos entonces que hemos pecado porque, dice ahí, porque la Torá nos lo dice, que ese es pecado, ¿verdad? Lo que sea que estemos haciendo. All right. Pero el pecado, tomando ventaja por medio del mandamiento, obró el mito de la codicia, porque sin Torá el pecado está muerto. Ahí está. Sin Torá el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Sin Torá no existe el pecado. ¿Ya? Si no hay una ley que prohíba tomar la mujer del prójimo, para poner un ejemplo clarito que todo el mundo entiende, entonces se puede hacer eso y no pasa nada. No es pecado, suponiendo, ¿no? Como cuando usted va manejando un vehículo por la carretera, si hay ve allí un letrero que dice pare o que dice alto, se tiene que pararse ahí y mirar, qué sé yo, y después seguir, ¿verdad? Si no existiera ese letrero, ¿qué pasa? Usted podía seguir de rolo, como decimos comúnmente, y no tenía que pararse ahí. Pero como existe ese letrero allí que dice pare o alto, en algunos países dice alto, en otros países dice pare, pues usted sabe que tiene que pararse ahí, en su carro, en su viaje. ¿Ok? Es lo mismo que está diciendo Shaul aquí. Sin Torah el pecado está muerto. Sin Torah no existe el pecado. El pecado existe, el concepto de pecado existe porque hay una ley que manda hacer ciertas cosas y por otro lado prohíbe hacer ciertas cosas. Esa es la Torah. Si no hay Torah, entonces nada de lo que te haga es pecado. Así que cuando un pastor evangélico o lo que sea le venga a decir a usted que la ley del Todopoderoso fue abolida, usted haga esa pregunta. Entonces pregúntele, ¿quiere decir que ahora yo puedo hacer todo lo que quiera? Nada está prohibido porque si no hay ley, pues entonces no hay pecado. Eso lo dice ahí Pablo clarito. Y en otros pasajes lo dice más claro todavía. A ver qué le contesta. Es interesante, hermano, esa pregunta. Hay que analizar esa pregunta. Si es verdad que la ley fue abolida, entonces nada, la ley del Todopoderoso, la ley de Yahweh, la ley de Dios, como dice la gente, fue abolida, según dicen luego los cristianos, en la cruz del Calvario, según dicen ellos, todo eso fue abolido, entonces ahora nada es pecado. Eso es así, eso es lo que está enseñando Pablo, Shaul, no yo. ¿Ok? Vamos al verso 9. Y yo, dice Pablo, Shaul, vivía sin Torah por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió de nuevo y yo morí. Esa es la expresión, esa es la situación de casi todos los seres humanos. Algún día, por algún tiempo, vivíamos sin ley, hacíamos lo que nos pareciera, pero una vez que conocimos el mandamiento, una vez que llegamos al conocimiento de la Torá, de la ley, de la voluntad del Todopoderoso, entonces el pecado revive en el sentido de que ahora si hago eso que estaba haciendo antes, ahora sí estoy consciente de pecado, porque ahora sé que la ley prohíbe eso. Y luego dice, y yo morí, ese es un sentido espiritual. Así que decir que el viejo hombre es el pecador, que siempre estaba haciendo lo que le parecía,
violando todas las leyes de Todopoderoso porque no las conocía, ese hombre viejo muere. El concepto espiritual siempre, no olvide eso. Y entonces pasa el proceso de la muerte y resurrección. A través del Mesías resucita, somos resucitados a una vida nueva y ahora es otro hombre, otra persona, otra mujer, si es una mujer, otra persona, ¿verdad? Ok. El verso 10 dice, y encontré que para mí el mandamiento que es para vida fue para muerte. Piensen que claro dice ahí que el mandamiento es para vida. ¿Okay? Los mandamientos del Todopoderoso, enunciados en el monte Sinai, en el tiempo allá de Moisés. Eso se dio para vida y lo dice también en la Torá, que dio estos mandamientos para que ustedes vivan por ellos. Así lo dice más o menos. Pero dice que ahora encuentra que el mandamiento que es para vida fue para muerte. Para mí, o sea, él dice para mí, para él, fue para muerte porque estaba el pecado. Y esa es la experiencia de todo ser humano que está haciendo cosas que la Torá prohíbe, pero como él no conoce la ley y la Torá, entonces pues está pecando, pero él no está consciente de eso. Ahora, una vez que conoce la Torá, dice que entonces viene a ser la Torá, la ley para muerte. O sea, que si tú sigues haciendo lo que hacías antes, que ahora la ley te dice que es pecado, eso te gana la muerte. La paga del pecado, lo dijo Pablo Shaul en otros pasajes, porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. ¿Qué más se puede decir? Vamos a ver, verso 12. De manera que la Torá es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Ahora yo pregunto a nuestros queridos hermanos que están en las iglesias evangélicas, más bien principalmente los pastores y maestros que están que son buenos siervos de Todopoderoso, pero están equivocados en cuanto a eso de la ley. Les pregunto yo, ¿por qué Shaul, Pablo, que cuando escribe esto, no dice de manera, perdón, de manera que la Torá o la ley era santa y el mandamiento era santo, era justo y era bueno, pero ya no porque fue abolido? Él no dijo eso, jamás. Jalila, de ningún modo. Fíjense que le está hablando en tiempo presente, de manera que la Torá es tiempo presente, santa. Y el mandamiento, aquí la palabra es está implícita, y el mandamiento es santo. Y el mandamiento es justo, y el mandamiento es bueno, todo en tiempo presente. Entonces no me diga que Shaul va a estar hablando de esta manera si por otro lado hubiera dicho que la ley fue abolida y que no hay que obedecerla. Es lo que dice, le enseñan los pastores cristianos a algunos, a su gente, ¿verdad? A sus feligreses. Bueno, lo que yo veo es que Shaul, el llamado apóstol Pablo, habla en presente diciendo que la ley es, y si la ley es santa, quiere decir que la ley existe, que no fue abolida. Sencillo. Eso es cuestión de razonamiento lógico y de razonamiento natural, sencillo. No hay que torcer nada. Mira el verso 13. Entonces, la palabra buena, refiriéndose al mandamiento. Entonces, la palabra buena vino a ser para mí muerte, pregunta él. Y después dice otra vez, jalila, de ninguna manera. Esa palabra jalila en hebreo es más enfática todavía que en español cuando se dice de ninguna manera. Bueno, entonces la palabra buena, el mandamiento, vino a ser para mí muerte y dice de ninguna manera, porque el pecado, para mostrarse pecado, obró en mí la muerte por medio de la palabra buena, para que fuera el pecado pecaminoso en exceso por medio del mandamiento. Pero el pensamiento sigue. Porque sabemos que la Torá es tiempo presente. Nunca olviden esto, mis hermanitos. No dice la Torá era. La Torá es espiritual.
pero yo soy carnal, dice Shaul, y yo digo lo mismo, vendido a sujeción del pecado. O sea que si violo la Torah, caigo en pecado, porque la Torah está ahí, y es espiritual, y tiene dominio sobre mí, porque todavía estoy vivo. Ahora, cuando muera, ya la Torah no tiene dominio sobre mí. Obvio. ¿Ok? Pero yo soy carnal, dice Shaul. Fíjense que quién está hablando aquí, hermanos. Está hablando nada menos que el apóstol Pablo, el emisario Shaul, Shaliach Shaul, como dice en hebreo, apóstol a las naciones, lo que mucha gente llama un santo. Y dice, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Esa es la condición natural del ser humano. ¿Okay? La condición natural en la vida natural humana, esa es la condición de todo ser humano. Somos carnales por naturaleza. ¿Okay? Vendido a sujeción del pecado. ¿Por qué usted cree que hay tanto pecado en este mundo? ¿Por qué usted cree que hay tanto crimen en este mundo? Tanta delincuencia, tanta maldad, tanta corrupción. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Natural. Así somos. Cuando no hay ley, cuando no hay ninguna ley, o cuando la persona percibe que, o sea, cree y entiende que no hay ninguna ley o que no hay que obedecer ninguna ley, entonces se desboca esa naturaleza humana perversa y corrupta y cometen los humanos toda clase de pecados. Qué triste, ¿verdad? Esa es la condición natural del ser humano. Pero, dice él, la Torah es espiritual. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dice. Porque lo que yo hago no me entiendo. Mira qué lindo. Mira qué interesante. El gran apóstol Shaul, un sabio en las Sagradas Escrituras y en la Torá y en todas las cuestiones de la fe. Lo que yo hago, dice, no lo entiendo. Pues no lo que quiero, eso hago. No lo que quiero es lo que yo hago. Porque lo que yo aborrezco, eso hago. Hermano, no sé ustedes, pero yo soy de este planeta, igual que todos los demás de ustedes. Y puedo decir eso mismo. Las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y las cosas que yo aborrezco, esas son las que hago. Claro, eso es cuando no estamos en obediencia a la Torá, ¿verdad? Ese es el contraste. ¿Ok? Y, verso 16. Si lo que no quiero, eso hago, yo apruebo que la Torá es buena. Ahí está. Hermano, ¿no quiere más claro? Tiene que mandarlo a hacer, porque eso ya está hecho ahí y así es que dice la Escritura. ¿Eh? Si lo que no quiero, eso hago, yo apruebo que la Torá es tiempo presente, es buena. No venga a decirme nadie que la Torá fue abolida, que eso ya no sirve, que ya no hay que obedecer nada de eso. ¿Qué puede decirlo? Pero si dice eso, está en contra de lo que enseña su apóstol, que todo el mundo lo llama nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Pues él dice esto. Ok, vamos al verso siguiente, 18. Porque sé que no mora en mí, esto es en mi carne, el bien, porque el querer está en mí, pero hacer el bien no lo alcanzo. Por eso dije al principio, hermanos, que en este capítulo, el emisario Shaul, o como diría el griego, el apóstol Pablo, está como retratándonos. Es como un retrato en palabras, ¿verdad? De nosotros, de la naturaleza humana. Y todos los que estamos aquí somos humanos. Así que esto aplica a todos. El querer está en mí. Quiero hacer el bien, pero hacer el bien no lo alcanzo. Por eso es que la salvación no puede depender de nuestra obediencia a la ley, como algunos también falsamente enseñan. La salvación es un regalo que nos da Yahweh.
La salvación es un regalo que nos da el cielo. Pero se lo da a los que hacen lo que pueden para obedecer. ¿Ok? Porque los desobedientes e empecinados no es regalo para ellos, porque nunca van a salir del pecado, porque rechazan la ofrenda que le da. Es como si usted fuera a darle un regalito a una, qué sé yo, a una novia o a una amiga. Ah, y te dice, mira, aquí está un regalito para ti. Y ella le dice, no lo quiero. Hermano, nadie hace eso. Eso es una ofensa bárbara. ¿Verdad? Pues eso hacen los que rechazan la Torá, la ley del Padre Celestial. Al hacerlo, están diciendo que no les interesa la salvación. O sea, no les importa si se salvan o no se salvan. Porque ya dijo el mismo Shaul, apóstol Pablo, que la paga del pecado es la muerte. El pecado es la violación de la Torá o de la ley. Entonces, hay que ver, hermano, hay que usar la razón y la lógica, ¿no? Para entender las escrituras también. Claro, el espíritu de santidad es lo que nos ayuda a entender todas estas cosas. Porque, verso 19, porque el bien que yo deseo, no hago, sino que el mal que no deseo, eso hago. Ahí está repitiendo. Cuando el escritor Shaul repite algo como eso, es para dar énfasis, es para remachar, para mostrar que ese es un concepto importante. El bien que yo deseo, no lo hago, pero el mal que no deseo, eso es lo que hago. Y el verso 20 dice, y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Ahí está. Si usted quiere hacer algo bueno, pero no lo hace, el que está dominando ahí en su vida es el mal que mora en el ser humano. ¿Okay? Hay otros pasajes que hablan, hay muchos otros pasajes que hablan de esto mismo, pero en otras palabras. Y el verso 21 dice, por eso yo encuentro la ley, que en mí está querer hacer el bien, el mal está presente en mí. Por eso yo encuentro la ley que dice esto, que en mí está querer hacer el bien, pero el mal está presente en mí. Aquí se puede, aunque el hebreo usa un momentito. Ok, quería ver a sobre la tómala. El mal está, no hay un pero aquí, pero pudiera haber un pero. En mí está el querer hacer el bien, pero el mal está presente en mí. Pero está, ¿cómo se dice? Implícito el pero. Verso 22. Porque yo me deleito en decir que la Torá fue abolida. ¿Es eso lo que dijo Shaul? Oh, no. Jalila. Él dijo, yo me deleito en la Torá, en la ley del Todopoderoso, según mi hombre interior. Ahí está. Entonces no me diga que Shaul enseña en otros pasajes que la ley fue abolida, que ya no hay que obedecer todos esos mandamientos que están en la Torá, en la ley. ¿Ah? ¿En qué quedamos? Si fuera así, de que él enseñó que la ley está abolida, que no hay que observarla, no hay que obedecer, por ejemplo, guardar el Shabbat, observar el mandamiento de no robar, de no adulterar, etcétera, etcétera, y todos esos mandamientos morales que son el corazón de la Torá. No hay que observar nada de eso. Si él hubiera enseñado eso, entonces, ¿cómo ahora dice, yo me deleito en la Torá, en la ley del Todopoderoso, según mi hombre interior? Quiere decir, según el hombre espiritual. El hombre, cuando decimos el hombre, hermano, no es en contraposición con la mujer. Cuando decimos el hombre en la escritura, cuando se habla de el hombre, quiere decir el ser humano, hombre y mujer. ¿Ok? Me deleito en la Torá, me deleito en la ley de Todopoderoso, según mi hombre interior. Ese es el aspecto espiritual del ser humano. Cuando dice el hombre interior, obvio, no es que tenemos otro hombre dentro de nosotros y que somos dos, dos en uno. Eso sería una tontería decir eso, ¿verdad?
Cuando dice en mi hombre interior, quiere decir mi parte espiritual. La parte espiritual de mí, ese es mi hombre interior. Y dice que eso se deleita en la ley del Todopoderoso, la ley de Yahweh. Pero, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense que aquí la palabra ley se utiliza con otro sentido. Veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi carne, en la naturaleza humana, carnal, que batalla contra la ley de mi mente, que es el espíritu, la ley espiritual, la naturaleza espiritual del ser humano, es la ley de mi espíritu, de mi mente, y me cautiva a la ley del pecado que hay en mis miembros. Fíjense que aquí utiliza la palabra ley, que es lo mismo que Torah en hebreo, pero hemos traducido ley para que se vea más claro el contraste y que sea más conocido para la gente. Se usa la palabra ley 3 veces, con 3 significados distintos. ¿Ok? Cuando dice, yo veo otra ley en mis miembros, eso no es una ley que está escrita allí en papel. Eso significa un principio. En este caso, la palabra ley significa un principio. ¿Ok? Veo otro principio en mis miembros, en mi carne, que batalla contra el principio de mi mente y me cautiva al principio del pecado que hay en mis miembros. Si usted sustituye la palabra principio en lugar de ley, se entiende un poco mejor. Porque la palabra ley no siempre significa lo mismo. No siempre. En conceptos como este, en explicaciones como esta que da nuestro apóstol Shaul, hay 3 significados de la palabra ley o Torah en este verso. Así que cuando venga alguien a enseñarle otra cosa, pues pregúntele qué es lo que quiere decir ahí. ¿Cuál ley? Que le expliquen eso. Verso 24. ¡Qué hombre desdichado soy! Dice Shaul. Fíjense que está hablando el gran apóstol a las naciones. Y dice que es un lamento. ¡Qué hombre desdichado soy! En hebreo, Enosh umlal anoji. Enosh umlal anoji. ¡Qué hombre desdichado soy! Y entonces él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando del cuerpo, de la naturaleza carnal del hombre. No está hablando de cuerpo necesariamente físico, ¿verdad? Natural, sino eso quiere decir que está hablando de la naturaleza carnal, pecadora, pecaminosa del ser humano. Y dice, ¿quién me va a librar de esto? Claro, él tiene la respuesta, ¿verdad? Él siempre hace preguntas teniendo la respuesta. Y ahí está, la respuesta, el verso 25. Yo agradezco al Todopoderoso, ese es el Padre, por medio de Yahoshua, el ungido nuestro amo, ese es el Hijo. Entonces, otra vez recalco que siempre él habla de 2 personas, el Padre y el Hijo. Imposible que sea la misma persona, como algunos por ahí enseñan. Yo agradezco, dice Shaul, al Todopoderoso por medio de Yahoshua, el ungido, ahí están los 2, nuestro amo. Y por eso yo mismo, ciertamente, por un lado, sirvo, tiempo presente, a la ley, a la Torá del Todopoderoso, pero con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que quiere decir, es que cuando yo cometo pecado, estoy siguiendo la carne, estoy sirviéndole a la carne, a la naturaleza pecadora, pecaminosa del ser humano. Pero cuando hago el bien, o cuando obedezco a lo que la voluntad de nuestro Padre, lo que dice nuestro Padre Celestial, entonces le sirvo a la ley del Todopoderoso. Ahí está. Por un lado, dice él, sirvo a la ley del Todopoderoso, pero por otro lado, con la carne sirvo a la ley del pecado. Está claro, yo sé que es un concepto profundo, pero esa misma expresión que acabamos de leer indica, hermanos, claramente que la ley del Todopoderoso, la ley o lo que llama en hebreo la Torá, no puede ser que esté abolida, porque entonces no tendría ningún sentido esto que se está diciendo. Todo este vocabulario implica que la ley está ahí, viva, activa, vigente. De otro modo, no tiene sentido ninguna de estas discusiones. ¿Ok? Porque dice, por un lado, yo sirvo a la ley del Todopoderoso, la Torá.
sirvo, presente. Perdone que a veces repito mucho, pero es que a algunas personas a veces les cuesta trabajo entender estos conceptos. Y por medio de la repetición es que uno aclara, entiende y llega a ver mejor las cosas, ¿verdad? Si Pablo en tiempo presente dice que le está sirviendo a la ley de todo poderoso, está diciendo que él obedece esa ley. Claro que eso es lo que está diciendo. Es como decir, por un lado yo estoy obedeciendo a la ley, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. O sea que aun cuando quiero obedecer la ley y la obedezco, de vez en cuando caigo en pecado. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y esa es la experiencia de todo ser humano, de nosotros también, hermanos. Nosotros creemos en la obediencia a la Torá. Nosotros entendemos que la Torá está vigente, que eso de que fue abolida es una mentira. Nunca fue abolida. Creemos eso y tratamos de obedecer hasta donde podamos, porque a veces que no se puede. O mejor dicho, hay algunos mandamientos que no podemos observarlos. Bueno, por distintas razones, ese no es el tema hoy. Podríamos desarrollar un tema completo sobre eso. ¿Cuáles mandamientos no son necesarios? No, mejor dicho, no se pueden observar hoy día. Por ejemplo, porque no hay templo y muchos mandamientos tienen que ver con el servicio del templo en Jerusalén. Para poner un ejemplo así rapidito. Pero los mandamientos morales no dependen del templo. ¿Ok? Los mandamientos morales, ¿qué quiere decir eso? Bueno, los 10 mandamientos en la Torá son una síntesis de todos los mandamientos morales. Y ustedes saben, no robar, no matar, no dar falso testimonio contra el prójimo, no desear la mujer del prójimo, respetar a los padres, etcétera, etcétera, no adorar imágenes. 10 mandamientos. Hay otros mandamientos morales fuera de los 10, pero los 10 mandamientos son la esencia, el resumen de toda la Torá. Entonces, eso existe, eso está ahí, eso está vigente. De otro modo, ya uno diría que por un lado, yo sirvo, dice él, a la ley del Todopoderoso. Para él servir a la ley del Todopoderoso tiene que estar vigente. Y acuérdense que Shaul existió después del Mesías. O sea, la vida del Mesías y la muerte del Mesías en el Calvario, en el Gólgota, es un acontecimiento anterior a la aparición de Shaul, de Pablo, ¿verdad? En escena, en el libro de los Hechos se habla de todo eso. ¿Ok? Quiere decir que en el tiempo de Shaul, cuando él predica y enseña todas estas cosas, ya el Mesías había muerto y había resucitado hacía tiempo. Que él puede haber dicho, bueno, como ya él murió, pues ahora no hay que obedecer la ley, que es lo que dicen algunos maestros evangélicos. Él no dice eso. Al contrario, él dice, todavía yo le sirvo a esa ley, a la ley del Todopoderoso, aunque cae a veces en pecado, que es lo que quiere decir la parte final de ese verso. Y ahí termina el verso, debo decir, el capítulo 7. Próxima semana, si el Poderoso lo permite, vamos a estar analizando el capítulo 8 de Romanos, otro capítulo interesante y poderoso y muy importante para todo creyente en las Sagradas Escrituras y para todo servidor del Todopoderoso, ¿verdad? Y del Mesías. Así que con esto, hermanos queridos, nos despedimos de la reunión de hoy, o sea, del tema de hoy. Ahora, como ya siempre digo, la reunión continúa, ¿verdad? Con los que están presentes y se les va a dar participación a los que quieran aportar algún comentario adicional o los que tengan preguntas. ¿Okay? Pero la grabación termina con esto y me despido, por lo tanto, de nuestros queridos hermanos que nos están viendo ahora mismo, nos están viendo en nuestro canal de YouTube, ¿okay? Que se llama Escuela Hebraica. Y de ellos me despido, entonces, hasta la próxima semana. Shalom, que el Todopoderoso los bendiga.